Gracias. Y para comenzar la clase, lo que suelo hacer la mayoría de veces es tomar lección. Entonces, ¿alguien me va a ayudar, por favor, a recordar qué vimos la clase anterior? Camila. De los autores ¿Autores de qué? del realismo social. Ya, nosotros vimos el realismo social hace rato, ya la última clase cambiamos el tema. No ¿Qué era de vimos? los problemas sociales. Ya pasamos los problemas No era sociales. el cuento. Ya pasamos el cuento. No, Listen, era El cuento, los Lice. problemas sociales. Ya pasamos los problemas sociales, ya pasamos el cuento. Pero ese es El el realismo anterior. mágico. Mande que dijeron. Literatura contemporánea. Ya, gracias Marcelo. El realismo. Literatura contemporánea. ¿Qué movimiento literario sobresale en la literatura contemporánea? Marcelo, tú mismo dime, ¿ya? El realismo mágico. Ya, el realismo mágico no sobresale en el Ecuador. Recuerde que fue un tema que apenas se topó, que el Ecuador no entra como tal dentro del grupo del realismo mágico que se desenvolvió en América Latina. Ecuador no está lamentablemente en ese grupo, pero de ahí, ¿qué sí se cultivó aquí? ¿De qué hablamos? Se dice el vanguardismo. Gracias, Damari, súper bien. El vanguardismo. Dentro del vanguardismo hay muchísimos autores y muchos de ellos también formaron un grupo que dio paso al vanguardismo como tal. ¿Cómo se llama este grupo? Los sánticos. Los sánsicos, gracias Nayerli, los sánsicos. Entonces hablamos un poquito del origen del vanguardismo y unos que otros autores y sobre todo de este grupo, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar con el vanguardismo, necesitamos un poquito más de la temática y nos vamos a enfocar en la parte lírica. ¿Qué quiere decir de la poesía, de los poemas? Dejamos un ratito de lado la narrativa, el ensayo y otros géneros. Entonces les voy a compartir ahorita la presentación. Recuerde, seguimos en el vanguardismo, solo que nos enfocamos un poquito más en lo que es la lírica. Recuerde que todo lo que usted vea en estas diapositivas debe estar en su cuaderno. Vanguardismo, entonces, para empezar, por favor, ayúdame con la lectura Valentina. Valentina. ¿Dónde le dicen? Ay, es que está full. Lectura. Ya, ahí. Retomando, los escritores Jorge Carrera Andrade, Hugo Mayo, Gonzalo Escudero, Manuel Agustín Aguirre y Alfredo Gangotena, asociado a la vanguardia francesa. Son, entre otros, los representantes del vanguardismo ecuatoriano, escritores rehabilitados de una etiqueta en la que la crítica les asociaba el nuevo orden desde el punto de vista de reivindicación social, pero no desde la perspectiva de ruptura literaria. Gracias. Entonces, conviene hacer más o menos la conclusión que tuvimos con la clase anterior del vanguardismo. Son muchísimos autores, puse ahí los importantes de los más importantes. Valentina, esa lectura. Recuerde que usted, para poder mejorar su pronunciación, su dicción, lo que necesita es leer en voz alta con un esferito en la boca. Y ¡boom! Mágicamente empezamos a leer mejor. Haga ese ejercicio. Le digo por su bien. Continuamos, por favor, con la temática. Andreita. Temática de la poesía vanguardista. Para el vanguardismo no hay temas que puedan ser o no ser poéticos. Cualquier acontecimiento o objeto puede ser motivo de un poema. Intenta abarcar toda la realidad, no solamente la visible. El sueño, el azar del pensamiento, las irrupciones del subconsciente, la arbitrariedad del humor. Gracias, igualmente lectura. Vamos, repasemos esa lectura. Así con un esferito en la boca, voz alta y listo. Automáticamente usted va a empezar a leer mejor.
Ojo, la temática, ¿de qué trata un poema vanguardista? Recuerde que estamos en la parte de poemas, dejamos a un lado la narrativa, el ensayo. Entonces, en lo que refiere a los poemas del vanguardismo, la temática es extremadamente libre. Puede tratar de absolutamente todas las cosas. No sé si alguna vez usted escuchó y le voy a mandar de tarea solo que lea. Nada de que escriba o que solo lea. Oda a la cuchara. Lea. Nada más. Generalmente este tipo de poemas habla sobre cualquier cosa. Puede hablar sobre la cuchara, sobre una guitarra, sobre temas tan banales, pero también de temas importantes, de sentimientos, del realismo, de problemas, en fin, la temática es sumamente variada, puede ser real como irreal, de lo que sucede aquí como de lo que sucede en mis sueños, ¿sí? Pero aquí la base principal de la temática no es de qué trata para ser vanguardista, sino más bien de la forma. Entonces, con eso tenemos la siguiente diapositiva. Si me ayuda, por favor, con la lectura, Alexandra. Liberación de la forma. La poesía vanguardista se caracteriza porque no se interesan por la métrica ni la rima. Esta poesía se caracteriza por abandonar los metros regulares y las rimas para imponer el verso libre. Uso de versos esparcidos por la página. Palabras que forman imágenes utilizando de diferentes tipos de letras. Desaparece la puntuación y la sintaxis académica. Gracias. Ojo, entonces póngale mucha atención. Liberación de la forma. Recuerde que yo le dije que pues se va contra el modernismo puro. Totalmente lo contrario. Ya no nos importan los versos, las estrofas, el número de sílabas, se acabó. Ahora yo voy a escribir de manera libre. Y la manera de escribir es tan libre que, como puede ver en la imagen, se puede escribir formando figuras. Totalmente, la que usted desee, con letras. Y las letras pues pueden estar adentro, pueden formar las líneas de, como ven aquí, la cabecita, el sombrero. En fin, o sea, es tan libre la expresión de la poesía vanguardista que se puede hacer con las palabras de absolutamente cualquier cosa. Usted puede escribir, hacer a manera de árbol de Navidad, letra pequeña, letra más grande, o sea, infinidad de formas. Aquí tiene que ver muchísimo la creatividad. ¿Por qué? Porque a los vanguardistas lo que les interesa es el mensaje que usted está transmitiendo. ¿Qué quiere decir con las palabras que tiene ahí? Y obviamente el aporte del dibujo. Como puede ver aquí, que le he puesto, no es español, pero si usted ve ahí un sombrero, un personaje, parece Montubio, esas letras pueden hacer referencia a ese personaje. Entonces, me ayuda a hacer énfasis en el mensaje que yo quiero transmitir. Si es que yo quiero hacer un poema a la luna y sin verso, sin rimas, sin métrica, sin rima, porque simplemente no me sale, pues le hago con palabras que encajen y hagan una forma de luna. Miren qué más vanguardista que eso. Lo importante es que el mensaje sea claro, que se transmita y también que no deje de ser estético. Recuerde, una cosa es literatura para todos, donde podemos escribir, y otra muy diferente es escribir por escribir, que es a lo que no queremos llegar. Siguiente carácter. Ayúdame por favor, Carlos. ¿Cómo identificar un poema de vanguardia? ¿Cómo identificar un poema de vanguardia? Antes de pasar a ver estos modos de reconocimiento, hay que señalar dos cosas. En primer lugar, que no puede decirse que un poema sea vanguardista porque su autor perteneció alguna vez a las vanguardias. En segundo lugar, estas características pueden darse todas juntas o por separado. Ya, gracias. Entonces, para tener en cuenta dos puntos súper importantes, y no pasa solo aquí en Ecuador, sino en cualquier parte, muchos autores pertenecieron a un movimiento literario y luego como que se actualizaron, cambiaron, entraron en moda y se hicieron vanguardistas, o viceversa, fueron vanguardistas, luego no quisieron tanta libertad y se encajaron en un modelo literario diferente, como el romanticismo o incluso el modernismo mismo. Entonces, si usted lee un poema, por ejemplo, de Pablo Neruda, no es ecuatoriano, un poquito nos salimos del tema,
va a encontrar usted poemas que riman perfectamente, que tienen un número de versos determinado. O sea, no puede ser más modernista porque es una estética perfecta. Y también tiene poemas vanguardistas, que quiere decir que no respeta la métrica, que escribe con versos libres. Entonces no quiere decir que un poema de Pablo Neruda sea vanguardista porque es de él y se acabó. No, siempre hay que hacer el análisis previo del poema, independientemente, o sea, sin importar quién lo escribió. Y segundo, de las características que vamos a ver después, para que un poema sea vanguardista puede tener una de esas características como puede tener todas. Daniela, por favor, las letras moradas. Reconocimiento visual. A menudo los poemas vanguardistas le otorgan mucha importancia a la visualidad y a la espacialidad de la letra escrita. Uso de verbos esparcidos por la página, palabras que forman imágenes, utilización de diferentes tipos de letra. Gracias. Entonces, recalco, escribir ya como a mí me sale. Entonces, aquí incluyen esas imágenes con letras que yo les indicaba que se llaman caligramas. Incluye escribir, como podemos ver aquí, los versos en diferentes partes, palabras separadas, las letras grandes o las letras pequeñas. O sea, visualmente puede tener cualquier forma. Ya es vanguardista. Eric, por favor, si me ayudas con la lectura de las letras negras. Ya, a ver, guitarra. Sobre sus rodillas había algunas notas. Una mujer pequeñita dormía y 6 cuerdas cantan en su vientre. El viento ha borrado los contornos y un pájaro picotea las cuerdas. El silencio. Cada cual se No, escondía. lee primero las 4 de acá y luego las 4 del otro lado. Ya. El silencio se escondía al fondo del armario. Cada cual cree vivir fuera de sí mismo. Cuando el hombre cesó de tocar, 2 alas temblorosas cayeron de sus manos. Gracias. Está describiendo simplemente cómo se toca una guitarra. Describe la guitarra y el cómo se toca. ¿Qué tal? A su manera ha separado los versos y miren, si yo no le decía que lea primero para abajo, se iba de corrido porque ya es expresamente la libertad del autor en cómo querer escribir. Entonces, reconocimiento visual que ya no tiene una forma establecida como nosotros conocíamos, que la estrofa de 4 versos y así. Entonces, ya formas variadas o ya sin respetar estrofas. Reconocimiento formal, por favor, Abigail. Ya, los poemas de vanguardia evitan las reglas tradicionales del quehacer poético, la versificación regular, la rima, las formas consagradas como el soneto. Gracias. Entonces, aquí ya no es que escriben por donde les dé la gana, simplemente ya no respetan el verso, 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 espacio, verso, verso, no, ahora es libre. Por favor, ahora Noemí, ayúdame con la lectura de La lluvia, ¿qué ves ahí? Ya, a ver, la lluvia. La lluvia es la tarjeta de visita de Dios. El teléfono de alguna mamá y en el barro la lluvia ha hecho 2 caminitos claros, como 2 bracitos ingenuos que pidieran algo. Gracias. ¿Qué describe aquí? ¿Qué dejó la lluvia? ¿Qué es la lluvia? Una tarjeta de visita de Dios. Mire qué curioso mensaje escrito en 3 versos. Es la tarjeta de visita. Aparte Dios. Miren, dejó solita esa preposición de. O sea, podía poner ahí arriba seguido y no lo hizo. ¿Por qué? Porque así lo quiere el autor, porque tiene la libertad de hacerlo siempre y cuando se transmita un mensaje, eso no lo olvide. Entonces, igual, al último dice algo con mayúsculas y tal vez quiere dejar un mensaje aparte haciendo eso, ¿no? Ahora vamos con el siguiente elemento, por favor, Walter.
Violencia sobre el lenguaje. La violencia sobre el lenguaje poético se ejerce de dos maneras. O se introduce palabras al lenguaje poético o se violan algunas reglas de la sintaxis. Gracias. Entonces aquí es ya un poco más de libertad al momento de utilizar el lenguaje. Puede introducir incluso términos que son los préstamos lingüísticos. Usted puede poner los términos que más se utilizan en el inglés, o sea, del inglés aquí en el español u otras palabras desconocidas. Incluso puede inventarse palabras. Cuando nosotros revisemos el vanguardismo de la literatura latinoamericana, vamos a toparnos muchísimo con este tipo de violencia sobre el lenguaje. Hay un poema que se llama Trilce. Trilce no existe, pero este autor se inventó y le da un significado en su poema. No es ecuatoriano, por eso no lo puse aquí. Entonces, mire, se puede inventar cualquier tipo de cosas. Aquí también puede ver que no hay un orden establecido de versos, no es que sean 3, 3, 3, 4, 4, 4, no. O sea, se escribe así, no hay un número determinado de sílabas. Y tampoco hay puntuación. Recuerde que así como se violan muchísimas reglas, también la de puntuación entra ahí. No hay comas, no hay puntos, se da espacios donde desee el autor y sobre todo habla de sintaxis. La sintaxis es una característica no solo del vanguardismo, sino de todos los poemas, de la mayoría por lo menos, que consiste en alterar el orden de las palabras sin que pierda el significado. Entonces, por favor, quisiera que me lea este poema Noche. Ayúdame, por favor, Ángel. Ya voy, Liz. Dice Noche. Sobre la nieve se oye resbalar la noche, la canción de los caída de los árboles, y tras la nieve daban voces. Encendí mi cigarro, tras las olas de los pájaros, las olas mecen el navío muerto y la orilla silbando. Miro la estrella que humea mis dedos. Gracias, muchísimas gracias. Entonces, mire aquí, el orden de las palabras varía, pero no se pierde el significado. En el puerto, los mástiles están llenos de nidos, que el orden gramaticalmente correcto es: los mástiles están llenos de nidos en el puerto. Repito, esta es una de las características que está presente en muchísimos otros poemas. De igual manera, se utilizan metáforas, se utilizan comparaciones, lenguaje estético. No quiere decir que usted escriba por escribir, sino que sea algo coherente. Sobre la nieve se oye resbalar la noche. ¿Qué entiende usted? Que se oiga resbalar a la noche. Hay este tipo de figuras literarias que se llama sinécdoque, que consiste en mezclar sensaciones, oír con resbalar. No podemos oír cómo se resbala, sino ver. Entonces, oye resbalar. El viento gime. Entonces, son características que también son propias del vanguardismo. Les voy a presentar ahora un fragmento de un poema que lo conocemos bastantes porque es canción también. Si por favor me ayuda con la lectura. ¿Quién me ayuda por aquí? Lisbeth Kimis, por favor ayúdame con la lectura. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro de tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida, porque mi pensamiento lleno de este cariño en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. Lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando en tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento para poder estar más cerca de tu boca. Gracias. Entonces usted, a simple vista, como decía el reconocimiento visual, ¿qué puedes observar, Carlos, en este poema? El alma en los labios. Sí. Que es un poema que... Solo visualmente, ¿qué ves?
letras. La estructura, Carlos, podemos ver que hay 3 versos, 3 estrofas, perdón, y cada estrofa tiene 4 versos y tienen la misma extensión y de hecho si vemos en las terminaciones tiene rima. Entonces, es un poema estructurado, estético, casi perfecto. Está muy lejos del vanguardismo, es modernista. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Correctamente estructurado, perfecto. Tiene métrica, tiene rima, tiene el mismo número de sílabas, tiene el mismo número de versos, por lo menos en este fragmento, que es todo lo contrario que hay en un poema vanguardista, que es el que le presento aquí. Todo lo que soy de Hugo Mayo. Nuria, ayúdame con la lectura. Ya dicen, todo lo que soy. Soy delfín en los mares de la espera, mi obscena careta que agoniza tiene la piel madura, si la ato a las 2 sílabas del miedo, la oración es un silencio, veo pedazos de tiempos insepultos en las horas que vienen madrugadas, y sé que no pude robar una sonrisa que llevo en mis bolsillos monedas de inquietudes, que mis pies vestidos de sandalias pisaron la esperanza y regañé muchas veces al destino, y oculté en la tiniebla desolada mis propias iniciales. El agua que me baña me lastima, el agua es el refugio de mi huida, y aunque me niego en pleno día, un absurdo recado me limita, habito en la caída del relámpago y almaceno la lluvia. Gracias. Entonces, a diferencia del poema anterior, de reconocimiento visual, ¿qué podemos ver? A simple vista, ¿qué observamos? No hay estructura. No hay estructura, correcto. O sea, está los versos todos unidos ahí, no hay mismo número de sílabas, evidentemente. Y ya bueno, de reconocimiento formal tampoco tiene rima, no tiene ni un punto ni una coma. Sí, entonces, igual, la sintaxis está bastante aquí, con mi obscena careta, en vez de careta, obscena. Y utiliza bastantísimo el lenguaje estético que yo le estoy diciendo de figuras literarias, que incluso hace que este poema sea un poquito irreal. Veo pedazos de tiempos. ¿Cómo usted ve pedazos de tiempo? O sea, literalmente no se puede. Es netamente un lenguaje figurado. Regañé al destino. Entonces, si ve, igual hay monedas de inquietudes. Entonces es un lenguaje que utiliza muchísimo lo figurado, ¿no? Entonces, jóvenes, ya con este poema que usted puede observar aquí, que existen precisamente las características propiamente de un poema vanguardista, ya puede ver cuáles son las diferencias principales, ¿no? Lo que hay también otro tipo, como le repito, es que se puede escribir por doquier, o incluso formando figuras, que eso es lo que vamos a ver mañana. Entonces, esto sería todo, jóvenes. Gracias. No se olvide que todo lo que usted ha visto en estas diapositivas debe estar en su cuaderno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿En cuándo va a ser su casa abierta? Ok, nosotros vamos a hablar de la casa abierta el día miércoles porque ya nos vamos a organizar. Y aún no tengo horarios. No sé cuándo va a ser, pero tenemos que organizar eso. Igual tengo que ver quién me va a ayudar. ¿Alguien más que tenga otra pregunta de la clase? Espérame un ratito, Carlos. No. Ya, espero entonces que haya estado súper claro. Mañana continuamos con el vanguardismo, que hoy nos toca revisar un poquito más de cosas. Entonces, eso sería, jóvenes, gracias.